Buenas tardes, mi nombre es Daniel Díaz. Mis compañeros de grupo y yo, Luis Esteban, Luis Alejandro y Santiago, todos estudiantes de electrónica de potencia, les vamos a presentar el laboratorio número 5, que es la caracterización del SCR en AC y en DC. Para ello, pues vamos a usar principalmente estos materiales: una protoboard con el SCR C106 y pues uno de repuesto por si pasa algo malo. Para la caracterización en AC, pues vamos a usar un bombillo de 100 vatios. Vamos a usar resistencias de potencia para hacer mediciones de corriente, conectores, los multímetros y el osciloscopio. El osciloscopio, pues, que naturalmente se va a ver aquí en la pantalla del computador. ¿Listo? Bueno, la primera parte del laboratorio va a consistir en caracterizar el SCR. Nosotros aquí tenemos un montaje acorde con el circuito que propone la guía, que es este. Entonces tenemos una resistencia de carga principal y un indicador, que sería este conjunto de la resistencia del LED. Tenemos una fuente que entra a gate, una resistencia gate que va a la compuerta del SCR, y todo el circuito se cierra a 5 voltios. Entonces, repasando acá, tenemos la fuente de 5 voltios. Estas dos fuentes son convertidores de CDC. Entonces, uno me va a dar los 5 voltios exactos del computador, y también la uso como protección. En caso de que suceda algún corto acá, pues lo primero que se va a quemar va a ser el convertidor. Y esta segunda fuente va a ser mi fuente variable. Esa fuente variable va a tener un voltaje que lo va a marcar este número, 1.24 voltios por hora, y la corriente de gate, que la tenemos acá. En el circuito, pues nosotros tenemos aquí nuestra resistencia y el LED, que va a ser nuestros indicadores. De positivo al ánodo del SCR está la resistencia de carga de 20 ohmios, la que sugiere la guía. Esta va aquí a tierra, y pues tierra va a la fuente. Tenemos la salvedad de que aquí las dos tierras son comunes, por lo que van directamente al computador, entonces no habría problema de algún cortocircuito. Y además de eso, pues estas tienen regulador de corriente, o sea, en caso de corto no va a pasar de 100 miliamperios, que es lo mínimo que botan estas fuentes. Listo. Bueno, entonces para empezar, nosotros vamos tenemos aquí la hoja de datos del rectificador controlado. Puntualmente es esto, o sea, el mismo fabricante. Entonces tenemos aquí pues la distribución y algunos datos puntuales que se han de tener. Entonces la corriente que nosotros vamos a buscar, tampoco más abajo, es esta, la corriente de disparo, IGT. Entonces aquí nos menciona dos valores básicos, de 100 a 35, y que no debe superar ni los 200 ni los 500 microamperios. Entonces si nosotros bajamos aquí al multímetro, 1.75 microamperios, que es lo que está viendo directamente el SCR, pues ahí estaría en un buen término. Listo. Entonces lo que vamos a hacer acá, como tenemos aquí una resistencia 470 kiloohmios, entonces vamos a subir la corriente, vamos a subir el voltaje de la fuente, que lo vamos a marcar acá, y ver a qué corriente se enciende el SCR.
Entonces aquí en uno de los trimmers vamos a ir subiendo. Y ahí por ejemplo 15 aparentemente debía encender. Ahí ya 20 microamperios. Entonces aquí pues, rango manual. Entonces 24, 25, 26. Ahí ya subió. Entonces, bueno, con un poquito de edición se puede ver que la corriente de pronto dio en 28 o 27. Entonces, nuestra corriente aquí nos marca 29.5 microamperios. Entonces vamos a hacer una comprobación. Ya como sabemos que está entre 25 y 30, entonces una es que la vamos a bajar a 25. Entonces aquí vamos a desconectar el 5 voltios. Un momentico, entonces ahí se apaga otra vez. Y vamos a subirlo un poquito más lento. Entonces 25, 6. Entonces 28 casi exactos. Subió un pico y bajó a 28 microamperios. Entonces esa es nuestra comprobación. Esta corriente nos va a servir más adelante en el siguiente laboratorio y en la siguiente parte de este laboratorio. Entonces más o menos 28 microamperios. Algo curioso del SCR es que el SCR no depende depende intrínsecamente de su primer disparo, el primer disparo que le estamos dando acá, puesto que si nosotros desconectamos aquí el caimán que llega a la resistencia y va directamente a la compuerta, si desconectamos esto, el SCR, primero aquí corriente cero, el SCR va a seguir operando independientemente de que tenga la corriente o no. Esto es por la construcción. Una vez se active el corriente de gate, el IGT, permite ya el paso de la corriente positiva a negativa. Y solo se puede apagar cuando la corriente sea cero. Entonces si nosotros desconectamos aquí, que es la alimentación, se apaga. Y ahí no vuelve a encenderse hasta que le vuelva a meter la corriente acá. Entonces ahí quedó encendido, misma corriente, 28 microamperios. Ese es el principio de funcionamiento del SCR en DC. Entonces con estos dos datos ya, más que todo, la corriente. Para la segunda parte de este laboratorio, entonces vamos a usar la caracterización en AC. Entonces, vamos a mantener la fuente variable que nos va a dar el disparo. De este disparo vamos a medir la corriente, que es la más resaltada acá, y el voltaje, que nos va a ser un indicador. La alimentación principal pues va a ser la red eléctrica y la carga va a ser nuestro bombillo de 100 vatios. Entonces, naturalmente, si se enciende el SCR, si ya permite el paso, pues el bombillo va a encenderse. Entonces, pues, prevenciones, vamos a encender aquí
el estabilizador y empezamos. Entonces aquí, como el caso anterior da 28 microamperios, entonces ya cerca de ese valor vamos a avanzar más despacio. Entonces aquí vemos que aquí ya bajó la corriente, 25 microamperios más o menos, entre 24 y 25. Y el circuito acá, pues ya es operativo, siempre el destello es bastante fuerte. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros desconectamos nuestra fuente? Entonces, como ya la corriente es alterna, entonces siempre va a haber un paso en cero. Entonces ahí se apagaría el SCR. Entonces aquí desconectamos. Y si volvemos a conectar, naturalmente va a funcionar como un interruptor. Entonces aquí podríamos ponerle un switch, un interruptor, para hacerlo funcionar. Bueno, en esta parte nosotros vamos a mostrar una de las fallas que tienen los SCR y por qué requieren pues de un sistema de disipación. Al calentarse las juntas NPN, las juntas PN pues requieren menos voltaje, menos corriente. Y pues como la corriente de disparo es tan bajita, de esos 40 microamperios puede bajar una corriente tan baja que simplemente se dispara. Entonces lo que vamos a mostrar es que sin necesidad de conectar la fuente, se puede encender el bombillo a cierta temperatura. El datasheet nos muestra que máximo puede alcanzar 200 grados antes de que ocurran fallos y 260 grados cuando se va a soldar. Entonces aquí vamos a energizar. Entonces la temperatura y la marca el multímetro y lo vamos a calentar. Y ahí siguen a 200, bueno, más o menos, entre 180 y 220 grados, el SCR se activa. Pues no es muy puntual porque la termocupla está en contacto con el aislante y no nos va a mostrar directamente la temperatura interna del dispositivo. Pero viéndolo así, pues entre 150 y 200 grados ya empieza a fallar. 152 grados marco ahí. Ese es un defecto del SCR, por lo tanto pues requiere un sistema de enfriamiento para alta potencia. Bueno, como última parte y como un modo de mostrar el control que es posible con el SCR, entonces vamos a hacer uso del osciloscopio que integradamente tiene un generador de señales. Entonces el circuito NAC se mantiene, lo único que vamos a cambiar es que el generador de señales va a ser nuestra corriente de la fuente. Entonces aquí nosotros tenemos una señal cuadrada y la señal de entrada. Entonces más o menos a 60 Hz lo que da el generador, pero como verán la señal de la red eléctrica va a cambiar
en su punto de activación, o sea, no coinciden perfectamente las dos señales, van a haber esa transición. Eso pues se soluciona, pues los generadores de señales tienen un disparador y eso ayudaría pues a sincronizar las dos señales. O sea, la señal de entrada sería esta, la señal que nos garantiza el disparo, y la señal de salida del generador, pero pues como el osciloscopio no nos permite eso, entonces lo vamos a mantener así por el momento. Nosotros tenemos una corriente que es más o menos 25 microamperios, que es la de activación en AC. Entonces nosotros vamos a hacer que el voltaje, nosotros vamos a subir el voltaje acá hasta que haya conducción. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es conectamos el generador al SCR aquí en su compuerta y nos aseguramos de que encienda el bombillo, y por medio del PWM, que más o menos está sincronizado, podemos cambiar cuánta amplitud queremos realmente o cuánto brillo queremos en el bombillo. Bueno, aquí ya hemos modificado el circuito un poco para poder ver qué sucede tanto en el bombillo como en la señal de entrada. Nosotros cambiamos la resistencia por una de 100K, entonces el voltaje más o menos daría 2.5 voltios, que es el que tenemos acá, y nos aseguramos que no pase a negativo. ¿Por qué esto? Porque si hay corriente negativa en IGT, el dispositivo se destruye. Entonces, aquí por el control del generador, entonces nos aseguramos que esto no suceda. Entonces, si nosotros conectamos acá, ahí ya vemos que hay un momento en el que enciende y se ve la señal del IGT. Entonces hay momentos en el que enciende. Vamos a subirle un poco la amplitud. Y se ve que cuando cambia el PWM, pues alcanza a cambiar el brillo o se apaga. Eso. Entonces aquí vamos a ver aquí la señal de salida. Entonces ahí se ve el proceso de rectificación. Solo lo que pasa en el diodo, y solo vuelve a activarse pues cuando hay un voltaje de activación. Entonces el brillo no cambia mucho, la verdad, y pues siempre se altera este movimiento que se ve ahí pulsante. Entonces hay momentos en que se apaga y hay momentos en que se enciende. Pero no es fácil variar la intensidad de luz.